Bienvenidos a una nueva lección y continuando con el tema de filas y columnas, el tema que vamos a tratar a continuación es cómo poder agrupar y desagrupar filas y columnas. Esto es necesario cuando nosotros tenemos gran cantidad de información y dicha información la queremos agrupar por categorías. Acá tengo lo que es un ejemplo de un estado de resultado en el cual tenemos la parte de activo, pasivo y patrimonio neto, y también dentro de activo corresponde a activo corriente y activo no corriente, y cada uno de ellos tiene sus cuentas que son asignadas. Generalmente cuando nosotros vamos a agrupar lo que son filas, lo que tendríamos que realizar es seleccionar las filas que vamos a agrupar. En este caso he seleccionado la fila 5 a la fila 9, significa que la voy a agrupar y va a corresponder a activo corriente. Lo que hacemos es vamos a la pestaña datos y luego cuando ya nos encontramos en la pestaña datos nos vamos a la opción que dice esquema, y dentro de esquema aquí podemos observar tenemos la opción agrupar. Si damos un clic tenemos dos opciones, agrupar y autoesquema. Entonces nosotros seleccionamos agrupar y como podemos observar se ha asignado esta opción de este símbolo menos, que significa que ahora ya la tenemos agrupada. Entonces de esa forma es como nosotros lo hacemos, a través de la opción de nuestro menú principal datos y luego en la opción de esquema. Pero esta actividad nosotros también la podríamos realizar utilizando lo que son atajos de teclado. Lo que voy a realizar ahora es con los atajos de teclado para la opción no corriente. Entonces aquí tendría que seleccionar las filas y luego que yo las he seleccionado lo que vamos a realizar es presionar Alt Shift y luego la flecha hacia la derecha, y como podemos observar me muestra este submenú que dice agrupar y tengo dos opciones, si quiero agrupar filas o si quiero agrupar lo que son columnas. Entonces en este caso lo que voy a agrupar serían filas. Aquí ya está seleccionada, voy a presionar el botón aceptar y como podemos observar aquí ahora tengo la opción de activo no corriente en la cual ya ha sido agrupado. Ahora voy a realizar lo mismo para la opción pasivo corriente y es exactamente lo mismo, seleccionar o posicionar el cursor de las filas que vamos a agrupar y luego Alt Shift y la flecha de dirección hacia la derecha, y en ese caso ahí tendría que elegir filas y ya la tengo agrupada. Y la siguiente de igual forma Alt Shift y luego la flecha de dirección a la derecha y ahí se encuentra agrupada para la opción de pasivo no corriente. Y el último que corresponde a patrimonio neto, voy a realizar lo mismo, voy a seleccionar la cantidad de filas que yo quiero agrupar y presiono Alt Shift y la flecha hacia la derecha, y aquí me sale el cuadro contextual en el cual yo tendría que elegir la opción filas y ahí ya lo tengo agrupado. Si verificamos, se ha mostrado también la opción de unos números que está el número 1 y el número 2. El número 2 es para mostrar toda la información que se encuentra agrupada y el número 1 lo que hace es agruparme la información de esa forma. Y si solo queremos mostrar uno en particular, por ejemplo yo quiero mostrar la opción de no corriente, la información que contiene, en donde yo voy a dar clic es en el siguiente cuadro que se muestra del símbolo más. En este no, porque este corresponde a corriente. Entonces aquí yo daría un clic y aquí despliego y puedo observar lo que son las cuentas que pertenecen a activo no corriente. Y de esta forma es como nosotros podemos agrupar lo que son filas. Pero también nosotros podríamos desagrupar filas, y para desagrupar filas lo único que vamos a realizar, por ejemplo, voy a desagrupar las filas que corresponden a patrimonio. Lo que realizaré es seleccionar las filas en las cuales tengo la fila que está agrupada y ahora voy a presionar Alt Shift y la flecha hacia la izquierda y me muestra el mensaje desagrupar, y tengo dos opciones, la opción para poder desagrupar filas y la opción para poder desagrupar columnas. En este caso yo estoy trabajando con filas, entonces aquí voy a presionar el botón aceptar
y como se puede observar ahora ya se ha quitado la opción de desagrupar, pero ahí tenemos la información que está oculta porque nosotros solamente la desagrupamos. Entonces, si recordamos, la opción para mostrar la información que está oculta, nosotros ya aprendimos a utilizar lo que es un atajo de teclado y este lo vamos a realizar con Control Shift y presionamos el número 8 para mostrar la información. Ahora yo quiero desagrupar, en este caso pasivo corriente, para que no se quede oculta las filas. Voy a dar clic en expandir para que se muestren y ahora en este caso lo voy a seleccionar estas dos y aquí voy a presionar Alt Shift y luego la flecha hacia la izquierda para poder desagrupar la información y como podemos observar ya se ha desagrupado. Ahora yo lo que quiero es agrupar columnas. Ya aprendimos a cómo agrupar filas. Pero para poder agrupar columnas yo haría exactamente lo mismo. Lo que realizaré es que voy a agrupar esta columna que es la columna C y solo quiero mostrar la columna D. Entonces me voy a posicionar en la columna que yo quiero agrupar y voy a seleccionar Alt Shift y luego la flecha hacia la derecha me muestra el mensaje que es lo que quiero agrupar. En este caso yo quiero agrupar lo que son columnas, entonces selecciono columnas y presiono el botón aceptar y como podemos observar se ha agregado un icono de agrupamiento en la parte superior. En este caso está el símbolo menos, significa que se está mostrando la información que está agrupada. Pero si yo doy clic se ha agrupado la columna. Y de igual forma yo podría agrupar varias columnas a la vez. Voy a seleccionar este rango y presiono Alt Shift, la flecha hacia la derecha. Como podemos observar se muestra el mensaje y quiero agrupar a través de columnas. Y en la parte superior aquí tengo la opción en la cual tenemos agrupada desde la columna H hasta la columna K. Ahí tenemos la información y si yo quiero desagrupar dichas columnas lo que hacemos es exactamente lo mismo. Alt Shift y luego la flecha direccional que es hacia la izquierda, esa es la flecha que vamos a presionar y se muestra el formulario contextual en el cual tenemos la opción para desagrupar y elegimos en nuestro caso la opción columnas y presionamos aceptar y como se ha podido observar se ha quitado la opción de desagrupar y de esta forma ya hemos aprendido otros atajos para poder movernos con facilidad cuando estemos trabajando en Excel. Hemos aprendido a cómo agrupar y desagrupar filas, que estas serían importantes cuando nosotros estemos trabajando con información que la tenemos que mostrar de una forma ordenada para presentar lo que serían reportes.